Sí, a los señores secretarios, en particular al secretario Torrendel. Él hizo una primera afirmación en su intervención donde dijo que la libertad y la igualdad no eran antinomias, sino que eran compatibles. Bueno, lo hemos ganado para el socialismo, porque efectivamente la única sociedad en que la libertad e igualdad pueden ser compatibles es la sociedad socialista. La igualdad social es un prerequisito para poder tener el libre desarrollo de las facultades humanas. El capitalismo ha mostrado que la libertad es la libertad de reproducir una y otra vez hasta el infinito la desigualdad social. El mundo capitalista en el que vivimos ha producido que los 80 más ricos aproximadamente, esto cambia según las mediciones estadísticas, tengan los mismos ingresos que los 3.500 millones más pobres del planeta. Es decir, que la supuesta libertad que defienden ustedes, la libertad del dominio de los monopolios y oligopolios, no lleva a la igualdad. Ya está demostrado, es empírico. Lleva a la reproducción de la desigualdad. Y que los 3.500 millones más pobres del planeta, que tienen los mismos ingresos que solo los 80 más hipermultimillonarios del planeta, no tienen igualdad de ningún tipo. Si yo tengo que revolver la basura para poder comer, y es una necesidad que tiene gran parte de la población mundial en un sistema social que cuenta con los recursos para que eso no se haga, no tengo las mismas oportunidades que aquel que tiene una fortuna que ni siquiera 60 o 70 generaciones pueden gastar. Entonces, si usted fuese consecuente con eso que afirmó, bienvenido a las ideas socialistas que implican la libertad humana llevada a su máxima expresión. Cuando todos podamos apropiarnos de la riqueza social que entre todas y todos generamos, ahí verdaderamente la palabra libertad no va a ser un argumento de campaña para justificar la desigualdad y el despotismo de los más ricos, sino que será un argumento de la realidad material que se pueda expresar. Aclarándole que, como muy bien le señaló Romina del Pla, nosotros en la izquierda somos la vertiente que se opone a toda dictadura burocrática y a todo despotismo hecho desde arriba, y que no sea una ampliación enorme de las magras libertades que consagran aún las democracias capitalistas. Segundo punto que quería señalarle, en realidad, entre lo que dijo el secretario de la Torre y lo que dice usted, hay una relación íntima que, sin embargo, habitualmente en los estudios sobre educación, y ni hablar en las evaluaciones, se separan, que es que el rendimiento educativo está directamente ligado a las condiciones de vida de la población. Entonces, nunca se puede pretender que el resultado escolar sea un producto de lo que pasa meramente en el aula. El aula es un elemento del resultado educativo, pero es un elemento. Las condiciones materiales de vida en la que la población existe y en la que las infancias están es un determinante muy superior a lo que es el aula. Por cada punto que uno baja de la pobreza, mejora el rendimiento escolar. Habitualmente se escucha en los medios de comunicación que dicen la educación es una forma de salir de la pobreza. Bueno, ese modo de razonar es errado. En realidad, cuando cae la pobreza, mejora el nivel educativo. ¿Y por qué? Les voy a dar ejemplos simples que a veces se toman cuando se compara la situación de la Argentina. Muchas veces se usó como parámetro para decir acá es mala la situación educativa. El ejemplo de Finlandia, aunque ahora ha retrocedido un poco en los rankings, siempre es el que se tomaba. Bueno, ¿saben cuánto es la pobreza infantil en Finlandia? 2%. ¿Saben a cuánto es el equivalente del salario docente en Finlandia? 6 veces el salario en Argentina. ¿Saben qué tipo de educación hay en Finlandia? Diputado, desde el preescolar? Lleva 5 minutos. Hablaron 15 en esta oportunidad. Espero, señor presidente, que sea la única intervención que tenga en esta Cámara en estos 3 días, que no me coarten o no me frene la palabra. Creo que al secretario le interesa discutir. He leído que a él le interesa el debate, no como le dijo el diputado Esper, que a la izquierda no la escuche y no dialogue. Creo que no le va a hacer caso al diputado Esper y me va a permitir terminar mi intervención, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible.
Entonces le decía que en Finlandia la educación además es pública y gratuita, desde el jardín de infantes hasta que uno egresa en la universidad. Entonces, yo les aseguro que si a nosotros nos dan una sociedad con el 2% de pobreza, con los salarios equivalentes a los finlandeses y con el mismo acceso a la situación educativa de toda la población, con la calidad educativa que tenemos en la docencia de este país, le pasamos el trapo a todos los finlandeses. Porque verdaderamente lo que uno se tiene que extrañar después de que los gobiernos provocaron esta situación social catastrófica, que el gobierno anterior dejó en un 40% de pobres y en este mes el actual gobierno ya llevó a un 60% de pobres, donde la pobreza infantil es todavía mucho más que esto, es cómo se ha sostenido, sin embargo, una calidad en la formación de la población mucho más alto que lo que ha decaído todo el resto de los indicadores sociales. Y digo esto porque se habla mucho de la evaluación de la docencia como si ahí estuviese el problema. Y no, ¿por qué no evalúan a los ministros de Economía que aumentan la pobreza o que vienen acá a presentar presupuestos cuando lo hicieron? Y usted dijo lo de evaluación de los ministros de Economía y tiene razón. Presentan un presupuesto y dice la meta de inflación, y todos votan, va a ser del 25%. Termina el año, la inflación es del 120%, aumenta la pobreza. Resultado nada, cae la calidad educativa, la culpa donde están los maestros. Esa situación y ese discurso público que vemos, yo creo que es a la vez una mezcla de perversidad y sadismo. Y lo hemos vuelto a escuchar acá en este debate alrededor de culpar a los docentes sobre la situación del deterioro educativo. ¿Sabe lo que sería la educación pública sin la docencia peleando por los salarios y las condiciones de estudio? Si los salarios todavía fuesen la mitad, le doy un ejemplo propio. Yo soy docente universitario en universidades públicas, en la UBA y la Universidad de La Plata, desde hace 35 años. Teníamos el salario todo disperso, no nos contabilizaban la antigüedad en el cobro de nuestro salario, hasta una gran huelga docente que hicimos en el 2005 y logramos que se nos pase todo al básico. Con esa lucha, lleva 8 minutos. Con esa lucha docente mejoramos enormemente la calidad educativa de todas las universidades públicas. Y así en cada distrito, donde, insisto, si no fuese por la docencia que pelea, ¿sabe qué hace la docencia en el nivel básico que usted señalaba? Pone plata de su bolsillo para que los pibes puedan comer. Hace recolecciones. Y en general, ¿quiénes hacen más eso? Los docentes que tienen activismo sindical, que en gran medida tienen un nivel de solidaridad con sus compañeras, sus compañeros, y de empatía con la situación de los pibes y las pibas que se desmayan en el colegio, que los funcionarios con la panza llena en general no tienen, y que no recorren esas escuelas. Usted sabe que, como decimos los marxistas, la existencia determina la conciencia. Usted ha tenido una experiencia biográfica de tránsito por el sistema educativo centrado en la educación pública confesional. Eso no implica, y no voy a ser reduccionista, que no pueda comprender otras situaciones. Seguramente en mi caso también la existencia determina mi conciencia, mi tránsito ha sido por la escuela pública hasta la actualidad y en la universidad pública, que agrupa el 75% de la educación argentina, es decir, en mi caso mi experiencia biográfica es más representativa de la situación de quienes se educan en las universidades que la suya, que representa un sector muy pequeño, las universidades confesionales. Y entonces me centro en esto porque es muy problemático que se sostenga una situación de congelamiento presupuestario donde, si se repite el 2023, perdón que reitere lo que dijeron otros diputados y diputadas, algunas universidades llegan hasta marzo, otras hasta abril, otras hasta mayo, otras hasta junio, y que eso dependa de la discrecionalidad de algunos funcionarios que opinan que tendría que haber menos universidades o que no haber directamente universidades públicas. También me preocupa la ignorancia de querer atribuir el presupuesto
en función de la cantidad de estudiantes. Porque obviamente hay disciplinas que requieren para poder hacer su proceso de enseñanza-aprendizaje un nivel mucho mayor que el que requieren otras. Si vamos a la Facultad de Ciencias Exactas, que necesita laboratorio, funcionamiento, el criterio no puede ser la cantidad de estudiantes, y lo mismo en otras disciplinas. O sea que ese es un criterio que puede hacer, no sé, un contador que no ha hecho estudios complementarios en cómo funciona el sistema educativo, pero que nunca puede hacer alguien que esté pensando el diseño educativo. El otro aspecto, entonces, lo interrogo sobre esto, ¿van a mantener ese criterio de Excel y no un criterio con una mínima lógica en función de los requerimientos que tiene cada universidad para otorgar los fondos? ¿Por qué no se puede discutir el presupuesto que va a estar y si está garantizado que no van a cerrar las universidades y que se le va a mantener el financiamiento? El otro aspecto que quería señalar, que sí me preocupa, es que usted ha tenido en ocasiones declaraciones contrarias a la educación sexual integral. Como todas las personas podemos cambiar y ser modificadas y modificados, quizá usted ha modificado esa opinión y hoy opine, como opinamos la gran mayoría de la población, que la educación sexual integral es fundamental y que ha ayudado a detectar las situaciones de abuso de mayores en niños y niñas y que es un elemento esencial. Y que es más, debería extenderse obligatoriamente su enseñanza a todos los establecimientos de gestión, tanto público como privada, incluso confesional, donde frecuentemente hay arbitrariedades y se evita tratar el tema de la educación sexual integral, no se dicta directamente, y los niños y niñas de esas escuelas no reciben este elemento que la sociedad ha considerado justamente en instituciones educativas donde más se han producido los casos de abuso, ¿no? Entonces, me interesaría si usted cambió y ahora dice fundamental la educación sexual integral con los contenidos científicos que se han planteado. Lo último que quería señalarle es que esta es la primera vez que en un gobierno, desde Juan Carlos Onganía, educación no es un ministerio y es una secretaría. Entonces, aunque es simbólico, algo expresa. Expresa que no se considera la educación al nivel del primer lugar que debería estar en cuanto a la discusión, y me hago parte también de lo que dijo la diputada Osuna, de un enorme hecho que estamos presenciando en estos días, que temas de una gran densidad y donde vamos a tener opiniones divergentes, muchas de ellas fundamentadas, etcétera, requieren un debate acorde. Esto podríamos estar discutiéndolo como un solo combo, digo, educación solo, discutiéndolo, invitando a todos los especialistas, las organizaciones sindicales, de padres, los centros de estudiantes, y todo, y debatirlo a la altura que hay que debatirlo, y no nada más un rato acá entre los que tenemos interés sobre el tema, pero no vamos a votar el tema en los minutos que tenemos. Entonces yo creo que este apuro que han tenido por meter todos los temas y decir, estoy cambiando el país, etc., es una irresponsabilidad, por decirlo menos, si no tomo en cuenta que toda la lógica y la orientación en el caso de educación es hacia fortalecer la mercantilización, la reproducción de las desigualdades y a no tomar en cuenta un análisis integral en lo que hace para entender el rendimiento educativo. Y lo último, al otro secretario, al de Cultura, y tomando un comentario que le hacía el secretario Torrendel a la diputada Romina del Pla, los socialistas pretendemos que la cultura llegue a todo el pueblo, no que sea de una élite. Eso no quita que tomemos lo mejor, lo más ilustrado que ha dejado la cultura burguesa para llevarla al pueblo. Por eso defendemos las instituciones culturales que están en esta sociedad y no estamos por destruirla y dejárselas al mercado y a su mercantilización. Es más, simbólicamente, cuando empecemos la construcción de una sociedad socialista, haremos una fiesta popular donde la música y todas las expresiones de la cultura estén al acceso de todos y no nos encerraremos en el Teatro Colón con una élite
con la creme, con los ricos de este país, ni siquiera transmitiendo por televisión la música que ahí se da para decir esto es solo para nosotros, para los ricos o para los nuevos ricos. Lo nuestro será que la cultura esté al acceso del pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Perdón.